La finalidad de la aplicación de las sanciones a los adolescentes es la reinserción a la sociedad. Con esta información sintetizada, escribiré el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, basándome en lo que me dictan algunos de los artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Espero te sirva mi información. Los adolescentes gozarán de todos los derechos inherentes que gozan las personas y tendrán garantías de oportunidades y facilidades para mejorar sus condiciones físicas, psicológicas y sociales. Todas las autoridades deberán proteger y garantizar los derechos de los adolescentes de conformidad con el artículo 13 de la ley citada. Por otro lado, los derechos de los adolescentes deben de ser indivisibles y guardan independencia según el artículo 14. El artículo 15 nos deja muy claro que queda prohibida la tortura, el maltrato físico y psicológico o cualquier acto degradante que afecte al adolescente. El adolescente no podrá ser sancionado de manera colectiva ni podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito. En caso de que el adolescente se le compruebe que participó en la comisión de un delito, se le procesará sin distinción de que se admita discriminación motivada por origen étnico o nacional, general, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, identidad de género, estado civil o cualquier otra, ya sea de la persona adolescente o de quienes ejercen sobre ella la patria potestad o tutela, que atenten contra la dignidad humana. De la misma manera, se respetará a las personas adolescentes en sus creencias, su religión y sus pautas culturales y éticas, de conformidad con el artículo 16 de la ley citada. El siguiente tema, igual de importante, se refiere al régimen de excepción para las personas procesadas en su adolescencia, teniendo como base algunos artículos que mencionaré de la ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Ningún adolescente podrá ser sancionado por cometer algún delito que no esté definido de manera expresa como delito en esta ley, y su proceso deberá llevarse a cabo como lo marca el artículo 24 de la ley citada. El siguiente artículo nos da a entender que al adolescente se le sancionará con la ley que más le favorezca para no afectar sus derechos humanos, tal y como lo dispone el ya mencionado artículo 25. El adolescente no se le podrá tratar como culpable hasta que un órgano jurídico le compruebe la participación en la comisión de un delito. Como dicen, es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, así como lo establece el artículo 26. El adolescente no siempre comete delitos no graves. En muchas ocasiones se enlista por miles de razones en la delincuencia organizada, por el cual comete delitos relacionados con el crimen organizado, por el que en el siguiente espacio plasmaremos la información relacionada. En caso de que la persona adolescente haya intervenido en la comisión de un hecho que la ley señale como delito o título de partícipe, solo se podrá imponer hasta 3/4 partes del límite máximo de la medida de sanción privativa de la libertad que esta ley establece, de acuerdo con el grupo etario al que pertenece, tal como lo establece el numeral 145 de la ley. Instrumentos internacionales. Estos son los instrumentos internacionales que contemplan los derechos de las personas privadas de la libertad. Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención contra la Tortura y otros datos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Estructura de la Ley Nacional. Toca mencionar la estructura de la Ley de Ejecución Penal, que está compuesta por 207 artículos divididos en 6 títulos y 12 artículos transitorios. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2016. Por otra parte, las medidas privativas que comúnmente se aplican en México son las siguientes. Medidas de sanción privativas y no privativas. Los adolescentes no podrán ser sentenciados como una persona mayor de edad. Sus sentencias son de acuerdo al delito y la edad. A continuación sintetizaré las sanciones privativas y no privativas del adolescente. Si el adolescente tiene entre 12 y 14 años, no se le podrán imponer medidas de sanción privativa de libertad. Para las personas que al momento de la comisión de la conducta tuvieran entre 14 años y menos de 18 años, el juez podrá imponer el cumplimiento de hasta 2 medidas de sanción que mencionaré a continuación. 1. Amonestación. Es una advertencia o llamada de atención al adolescente infractor. Asignación de servicios a la sociedad. Como punto número 2, se le asignará alguna labor o trabajo en beneficio de la comunidad. 3. Sanción de asesoramiento de mejoras. El adolescente se someterá por orden del juez a recibir asesoría para mejorar su conducta social y psicológica, para no reincidir en la mala conducta. 4. Supervisión familiar. Los familiares del adolescente infractor deberán observar el comportamiento del adolescente e informar cuando la autoridad le requiera. Y 5. Un día técnico. Recibirá la visita de la autoridad que le asigne el juez para supervisar si su comportamiento ha ido evolucionando de manera positiva o no.
Por otro lado, cuando la sentencia es privativa, solo existen tres tipos de privación de la libertad para adolescentes. 1. Internamiento, cuando el adolescente permanece privado de su libertad en algún centro correccional que le asigne un juez. 2. Semi-internamiento. El adolescente tendrá que pasar los fines de semana en internación, desempeñando alguna labor dentro de un centro de reclusión, conforme lo que dicte el juez. O 3. Estancia domiciliaria. El adolescente deberá pasar el tiempo dentro del domicilio de familiares y no podrá salir a fiestas, reuniones o cualquier tipo de evento social, y solo se le permitirá salir a trabajar o estudiar bajo la supervisión de familiares y autoridades.